La fiesta de inauguración de tu hermana estuvo encantadora, dijo mamá. ¿Cuándo te vas a poner al día? La miré y le dije, yo hice la mía el año pasado. Simplemente, tú no estabas en la lista de invitados. Su tenedor se congeló en el aire. La fiesta de inauguración de tu hermana Chloe fue encantadora, dijo mamá. ¿Cuándo te vas a poner al día? La miré y le dije, yo organicé la mía el año pasado. Simplemente no estabas en la lista de invitados. Su tenedor se congeló en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mi madre se detuvo literalmente a medio camino de su boca. Un trozo de salmón a la parrilla se balanceaba precariamente en las puntas. La copa de vino de mi hermana Chloe se detuvo en sus labios, e incluso mi padrastro Mark levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. Llevaba 3 años esperando para decir esas palabras. 3 largos años de comentarios pasivo-agresivos, indirectas sutiles y ser tratada como la decepción de la familia. Y ahora, sentada en este bistró carísimo que mamá había elegido porque está cerca de la nueva casa de Chloe, finalmente tuve mi momento. Pero déjenme retroceder, porque esta historia no empieza con la cena. Empieza con un patrón que comenzó cuando yo tenía 12 años y Chloe 14. Y me ha llevado hasta los 32 años para finalmente liberarme de él. Mientras crecíamos, Chloe era la hija dorada. Era 2 años mayor, atlética por naturaleza, académicamente dotada y tenía ese encanto natural que hacía que los adultos la adularan. Yo era la callada, la lectora, la que pasaba más tiempo en mi cuarto leyendo que socializando. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, y cuando mamá se volvió a casar con Mark 2 años después, la dinámica solo empeoró. Mark tenía su propia hija de su primer matrimonio, pero vivía al otro lado del país con su madre. Chloe se convirtió rápidamente en su hija sustituta, aquella de la que podía presumir y de la que estar orgulloso. Yo me volví invisible. Chloe fue a la universidad con una beca completa. Yo fui a un colegio comunitario y trabajé a tiempo parcial en la librería para pagarlo. Chloe consiguió un trabajo bien pagado en marketing justo al salir de la universidad. Yo luché en varios puestos de ventas y administración mientras intentaba averiguar qué quería hacer con mi vida. Chloe se casó con su novio de la universidad, Chris, en una boda lujosa que mamá y Mark pagaron en su mayoría. Yo seguía soltera y, según las conversaciones en las cenas familiares, enfocada en mi carrera, lo que era un código para no puede retener a un hombre. La cosa es que en realidad no estaba luchando tanto como pensaban. Mientras Chloe vivía la vida perfecta que todos esperaban, yo estaba construyendo algo propio en silencio. Siempre había sido buena con los números y tenía un don para entender los mercados financieros. Empecé a hacer contabilidad freelance para pequeñas empresas, luego pasé a la consultoría financiera. Ganaba un dinero decente, pero vivía modestamente y no sentía la necesidad de pregonar mi éxito. Mientras tanto, la vida perfecta de Chloe empezó a mostrar grietas. Chris resultó ser menos ambicioso de lo que ella esperaba, contento con su puesto de gerencia media y sus partidos de golf de fin de semana. Su matrimonio se convirtió en una serie de publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales y compras cada vez más caras diseñadas para mostrar una felicidad que no sonaba del todo cierta. Pero nada de esto le importaba a mamá y a Mark. Chloe seguía siendo la exitosa, la que tenía marido, una casa bonita y una vida digna de Instagram. Yo seguía siendo la decepción, la que tenían que excusar en las reuniones familiares. El punto de quiebre llegó hace 3 años. Había estado saliendo seriamente con alguien por primera vez en años, un hombre maravilloso llamado Liam, que era arquitecto. Llevábamos juntos 8 meses y yo era genuinamente feliz. Pensé que quizás, finalmente, tendría algo que haría que mi familia me viera de otra manera. Llevé a Liam a la fiesta de cumpleaños de Chloe. Fue un gran evento. Había alquilado un salón privado en un restaurante de lujo, y todos sus amigos y nuestra familia extendida estaban allí. Estaba nerviosa pero emocionada de presentarles a Liam. En 1 hora, quedó claro que Chloe le había echado el ojo. Monopolizó su conversación, se reía demasiado fuerte de sus chistes y encontraba excusas para tocarle el brazo cada vez que decía algo. Cuando intenté unirme a su conversación, de alguna manera la redirigía a temas con los que no estaba familiarizada o sacaba a relucir recuerdos compartidos con Chris que me excluían. La peor parte fue ver cómo la cara de Liam se iluminaba cuando hablaba con ella.
Chloe siempre había tenido esa cualidad magnética, y podía ver cómo caía bajo su hechizo. Al final de la noche, estaban intercambiando tarjetas de visita, hablando sobre algún proyecto de arquitectura en el que la firma de marketing de ella estaba trabajando. 2 semanas después, Liam rompió conmigo. Dijo que no éramos compatibles a largo plazo y que pensaba que yo era una persona muy agradable, pero que no veía un futuro para nosotros. 3 meses después, vi fotos en el Instagram de Chloe de ella y Chris cenando con Liam y su nueva novia. Aparentemente, todos se habían hecho grandes amigos a través de esa conexión de negocios. Nunca descubrí si algo inapropiado sucedió entre Chloe y Liam, pero no importaba. Lo que importaba era que, una vez más, Chloe había tomado algo que era mío y lo había hecho suyo. Y una vez más, mi familia actuó como si fuera perfectamente natural. Fue entonces cuando tomé una decisión. Había terminado de intentar ganarme su aprobación o respeto. Iba a concentrarme en construir la vida que quería y no la compartiría con personas que no podían ver mi valor. Me lancé a mi trabajo con una nueva intensidad. Fundé mi propia firma de consultoría financiera dirigida a pequeñas y medianas empresas que las firmas más grandes ignoraban. Era buena en ello, realmente buena. Tenía talento para ver oportunidades que otros pasaban por alto y ayudar a los dueños de negocios a maximizar sus ganancias mientras minimizaban sus riesgos. En un año, ganaba más dinero del que jamás había soñado posible. En 2 años, ganaba más que Chloe y Chris juntos. Compré una hermosa casa en un barrio de moda al otro lado de la ciudad. No una mansión prefabricada como la de Chloe, sino una casa de estilo craftsman de los años 20 restaurada con suelos de madera originales, un jardín precioso y suficiente carácter como para poner celosas a las revistas de diseño. También conocí a alguien nuevo, Daniel. Era un cirujano pediátrico con ojos amables y un sentido del humor seco. No le importaba impresionar a la gente ni mantener las apariencias. Trabajaba largas horas en el hospital infantil y pasaba su tiempo libre como voluntario en una clínica para familias desfavorecidas. Nos mudamos juntos después de 1 año y me propuso matrimonio 6 meses después. No fue una propuesta ostentosa. Me lo pidió una tranquila mañana de domingo mientras tomábamos café en nuestro jardín leyendo el periódico. El anillo era simple pero elegante. Y cuando dije que sí, me besó como si fuera la cosa más preciosa del mundo. No le conté a mi familia sobre el compromiso de inmediato. Estaba saboreando la felicidad, protegiéndola de sus inevitables críticas o falta de entusiasmo. Daniel lo entendió. Había crecido con una madre narcisista y sabía todo sobre proteger las cosas buenas de las dinámicas familiares tóxicas. En su lugar, me concentré en planificar la vida que quería. Daniel y yo decidimos tener una boda pequeña e íntima, solo con nuestros amigos más cercanos y los miembros de la familia que realmente nos apoyaban. Encontramos un lugar hermoso, una posada histórica con jardines que daban al lago. Contratamos a un fotógrafo, un florista y un servicio de catering especializado en cocina de la granja a la mesa. También decidimos hacer una fiesta de inauguración para nuestra casa. No porque necesitáramos presumir, sino porque habíamos creado este hermoso espacio juntos y queríamos compartirlo con la gente que nos importaba. Invitamos a nuestros amigos más cercanos, a los colegas de Daniel del hospital, a algunos de mis clientes que se habían convertido en amigos, y a la familia de Daniel, que eran personas encantadoras que me acogieron desde el momento en que me conocieron. Tomé la decisión deliberada de no invitar a mi madre, a Mark ni a Chloe. No lo hice por despecho. Bueno, quizás un poco, pero sobre todo fue para proteger mi felicidad. Estas personas habían pasado décadas haciéndome sentir pequeña e indigna. No iba a invitar esa energía a mi nuevo y hermoso hogar. La fiesta fue mágica. Colgamos luces en el jardín y pusimos mesas en el patio trasero. La cuñada de Daniel, que era chef, me ayudó a preparar una increíble variedad de comida. La gente se mezclaba, reía y elogiaba nuestra casa. Los padres de Daniel me llevaron aparte para decirme lo feliz que hacía a su hijo. Mi mejor amiga, Megan, hizo un brindis sobre lo orgullosa que estaba de la vida que había construido. Fue todo lo que una fiesta de inauguración debería ser, cálida, acogedora y llena de gente que genuinamente se preocupaba por nosotros. Mirando todas esas caras felices, sentí un sentido de pertenencia que nunca había experimentado con mi propia familia. Por supuesto, la noticia llegó a oídos de mi madre finalmente. Pueblo pequeño, conocidos en común,
publicaciones en redes sociales de amigos que no sabían del drama familiar. Aproximadamente un mes después de la fiesta, mamá me llamó. Olivia, escuché que tuviste algún tipo de fiesta en tu casa. Su tono era cuidadosamente neutral, pero pude oír el dolor y la confusión debajo. Sí, dije simplemente. Una fiesta de inauguración. Oh. Una larga pausa. Suena bien. Ojalá hubiera sabido. Fue encantadora, respondí, sin morder el anzuelo. Otra pausa. Bueno, quizás la próxima vez podrías avisarnos. Nos hubiera encantado ver tu nuevo lugar. Quizás, dije, aunque ambas sabíamos que no habría una próxima vez. Eso fue todo por un tiempo. Mamá hacía comentarios ocasionales sobre querer ver la casa, y yo daba respuestas evasivas. Chloe intentó un enfoque diferente, sugiriendo que nos reuniéramos todos para cenar pronto y haciendo preguntas puntuales sobre mi nueva vida. La esquivé cortés pero firmemente. Mientras tanto, mi vida real estaba floreciendo. Mi negocio crecía más rápido de lo que podía manejar. Daniel y yo nos casamos en una pequeña ceremonia que fue absolutamente perfecta. Su familia, mi mejor amiga Megan, algunos amigos cercanos y un oficiante que conocía a Daniel desde la infancia. Nos fuimos de luna de miel a Italia, alojándonos en pueblos pequeños, comiendo comida increíble y enamorándonos más cada día. Cuando volvimos, nos instalamos en la vida de casados con una facilidad que sorprendió a todos, incluyéndonos a nosotros. Daniel se levantaba temprano para sus rondas en el hospital, y yo trabajaba desde mi oficina en casa, asesorando a clientes y construyendo mi negocio. Por las noches, cocinábamos la cena juntos y hablábamos de nuestros días. Los fines de semana, trabajábamos en el jardín, explorábamos nuevos restaurantes o invitábamos a amigos a cenas informales. Era una vida tranquila y contenta. Y por primera vez, me sentí verdaderamente en paz. Pero la paz, como estaba a punto de descubrir, era algo que mi familia no podía tolerar por mucho tiempo. La llamada telefónica llegó un martes por la tarde. Estaba revisando los estados financieros de un nuevo cliente cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla, y algo me hizo contestar en lugar de dejarlo ir al buzón de voz. Olivia, cariño, tengo noticias emocionantes. La voz de mamá era más brillante de lo habitual, lo que inmediatamente me puso en alerta. Chloe y Chris compraron una casa nueva. Es absolutamente preciosa. 4 dormitorios, 3 baños, una cocina gourmet y un garaje para 3 coches. Está en esa nueva urbanización en el lado norte de la ciudad. Ya sabes, donde se están mudando todos los jóvenes profesionales. Hice los sonidos de asentimiento apropiados mientras ella describía la casa en detalle. Sonaba exactamente como el tipo de lugar que Chloe elegiría. Grande, caro y diseñado para impresionar en lugar de para vivir cómodamente. Está planeando una fiesta de inauguración para el próximo mes, continuó mamá. Toda la familia está invitada, por supuesto. Estoy tan emocionada de ver a todos juntos. Ha pasado demasiado tiempo desde que hemos estado todos en el mismo lugar. El énfasis en todos no fue sutil. Esta era la manera de mamá de asegurarse de que entendiera que se esperaba que asistiera y desempeñara el papel de una hermana menor solidaria. Suena bien, dije. Vendrás, ¿verdad? Chloe me pidió específicamente que me asegurara de que estarías allí. Está muy emocionada de mostrar la casa. Por supuesto que lo estaba. Chloe siempre había necesitado una audiencia para sus triunfos, y yo siempre había sido el contrapunto perfecto, la hermana menos exitosa cuya presencia hacía que sus logros brillaran más. Tendré que revisar mi agenda, dije. Oh, vamos, Olivia. Es familia. Lo que sea que tengas pendiente puede esperar. Ese desdén casual por mi tiempo y compromisos era tan típico que casi me reí. En la mente de mamá, mi trabajo, aunque ahora era más lucrativo que el de Chloe, seguía siendo solo un pasatiempo que podía dejar de lado cada vez que la familia requiriera mi presencia. Te avisaré, dije firmemente. Bueno, no esperes demasiado. Chloe necesita un recuento para el catering. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando el jardín que Daniel y yo habíamos planeado juntos. Una parte de mí quería simplemente rechazar la invitación y evitar todo el asunto. Pero otra parte de mí tenía curiosidad. Quería ver esta casa que había requerido tal producción.
Quería ver si Chloe y Chris eran tan felices como pretendían ser. Y quizás, solo quizás, quería ver cómo reaccionaría mi familia ante la persona en la que me había convertido. Daniel me encontró allí cuando llegó a casa del hospital esa noche. «Te ves pensativa», dijo, depositando un beso en la parte superior de mi cabeza. Le conté sobre la llamada y la invitación. Escuchó sin juzgar, como siempre lo hacía. «¿Quieres ir?», preguntó cuando terminé. «No estoy segura. Una parte de mí piensa que sería masoquista, pero otra parte siente curiosidad por la casa, por si han cambiado en algo, por si pueden ver quién soy ahora, o si todavía me tratarán como la decepcionante hermana pequeña que no puede organizar su vida». Daniel guardó silencio por un momento. «Sabes que su opinión sobre ti no cambia quién eres, ¿verdad? Has construido una vida increíble. Eres exitosa. Eres feliz. Eres amada. Si pueden ver eso o no, es su problema, no el tuyo». «Lo sé», dije. «Pero pasé tantos años tratando de ganar su aprobación. A veces me pregunto si alguna vez estaré completamente libre de eso. Quizás ir te ayudaría a descubrirlo». Tenía razón, por supuesto. Llamé a mamá al día siguiente y le dije que Daniel y yo asistiríamos. La fiesta de inauguración fue exactamente lo que había esperado. La casa era enorme y estéril, llena de muebles caros que parecían haber sido seleccionados por un decorador en lugar de elegidos con amor. Había unas 50 personas allí, la mayoría de las cuales no reconocí. Chloe había invitado a sus colegas de trabajo, sus amigos del gimnasio, su club de lectura y varios vecinos que apenas conocía. Se sentía más como un evento de networking que como una celebración. Chloe se veía hermosa, como siempre. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente, y su maquillaje y peinado eran perfectos. Pero había algo frágil en su sonrisa, algo desesperado en la forma en que revoloteaba de grupo en grupo, asegurándose de que todos admiraran su hermosa casa. Chris estaba presidiendo junto al bar, contando las mismas historias que había estado contando durante años sobre sus días de gloria en el fútbol americano universitario. Había ganado peso y perdido cabello, y había una cualidad suave y derrotada en el que me hizo sentir un poco triste. Mamá y Mark estaban en su elemento, haciendo de padres orgullosos y presumiendo los logros de su exitosa hija a cualquiera que quisiera escuchar. Nos presentaron a Daniel y a mí a algunas personas como la hermana de Chloe y su esposo, sin mencionar nunca mi nombre o a qué me dedicaba. Daniel me apretó la mano cuando lo notó. «¿Cómo estás?», murmuró. Mejor de lo que esperaba, me di cuenta. Al ver esta actuación, me sentí distante en lugar de herida. Estas personas eran extrañas para mí ahora, interpretando papeles en un drama en el que ya no estaba invertida. El recorrido por la casa fue doloroso. Chloe guió a grupos de invitados a través de cada habitación, señalando características caras y toques de diseñador. El dormitorio principal tenía un vestidor más grande que mi primer apartamento. La cocina tenía electrodomésticos de calidad profesional que claramente nunca se habían usado. El comedor formal tenía una mesa para 12 personas, pero se sentía frío y poco acogedor. «¿Qué te parece?», me preguntó Chloe cuando nos quedamos solas en la cocina por un momento. «Es muy impresionante», dije honestamente. «Sé que es más grande de lo que estás acostumbrada», dijo con esa familiar sonrisa condescendiente. «Pero Chris y yo estamos planeando para el futuro. Queremos tener hijos, y queremos que tengan espacio para crecer». La implicación era clara. Mi casa era pequeña e inadecuada, adecuada solo para alguien con ambiciones limitadas. Hace 3 años, ese comentario me habría dolido. Ahora, solo sentía lástima por ella. «Es hermosa, Chloe. Espero que sean muy felices aquí». Algo en mi tono debió sorprenderla, porque me miró más de cerca. «Pareces diferente», dijo. «Ah, sí. Más segura. Supongo que te sienta bien». Probablemente fue lo más cercano a un cumplido que me había dado, y me sentí genuinamente conmovida. «Gracias», dije. «Soy feliz». «Bien», dijo, y por un momento pareció que lo decía en serio. El resto de la fiesta transcurrió sin incidentes. Daniel encantó a todos los que conoció, incluidos mis padres, que parecían genuinamente impresionados por sus logros y su evidente devoción hacia mí. Nos fuimos temprano, alegando que él tenía una cirugía temprano a la mañana siguiente. Bueno.
dijo Daniel mientras conducíamos a casa. Fue exactamente lo que esperaba, caro, impresionante y completamente vacío de cualquier calidez o personalidad real. ¿Y cómo te sientes al respecto? Lo pensé. Aliviada, en realidad. Solía pensar que quería esa vida, la casa grande, el matrimonio perfecto, la aprobación familiar. Pero al verla de cerca, me di cuenta de que me haría miserable. Incluso si viniera con el respeto de mi familia. Especialmente entonces, porque significaría que habría tenido que convertirme en alguien que no soy para ganar algo que debería haberse dado libremente. Condujimos el resto del camino a casa en un silencio cómodo. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, miré nuestra casa, nuestra hermosa, modesta y llena de carácter, y sentí una ola de gratitud. Este era mi hogar. Esto era suficiente. Esto era todo. Pensé que ese sería el final. Había visto la nueva vida de Chloe, confirmé que no la quería y me demostré a mí misma que había superado la necesidad de la validación de mi familia. Caso cerrado. Pero las familias, especialmente las disfuncionales, no se rinden tan fácilmente. Los comentarios comenzaron unas semanas después de la fiesta. Mamá llamaba y mencionaba casualmente lo emocionada que estaba Chloe decorando su nueva casa o como Chris hablaba de comprar un barco para acompañar el garaje de 3 coches. Había indirectas sutiles sobre mi casita y preguntas sobre cuándo Daniel y yo planeábamos mejorar. Chloe comenzó a publicar con más frecuencia en las redes sociales, documentando cada compra cara y proyecto de mejora del hogar. Muebles nuevos, paisajismo profesional, una renovación de la cocina ya perfecta. Cada publicación parecía diseñada para mostrar un estilo de vida cada vez más extravagante, y francamente, insostenible con sus salarios. Empecé a preguntarme de dónde venía el dinero. Chloe ganaba buen dinero en marketing, pero no lo suficiente para soportar ese nivel de gasto. El salario de Chris era decente, pero nada espectacular. Solo la casa debió haber llevado su presupuesto al límite, y parecían estar añadiendo gastos semanalmente. Mis sospechas se confirmaron cuando Daniel y yo nos encontramos con Chris en el supermercado un sábado por la mañana. Se veía cansado y estresado. Y cuando Daniel mencionó algo sobre la hermosa casa nueva, la sonrisa de Chris fue forzada. Sí, es genial, dijo. Un poco más de lo que esperábamos financieramente hablando, pero Chloe está empeñada en hacerla perfecta. Estas cosas tienen una forma de resolverse, dijo Daniel diplomáticamente. Eso espero. Entre tú y yo, estoy haciendo turnos extra en el trabajo y considerando un trabajo de fin de semana. Los pagos de la hipoteca son significativos. Sentí una punzada de simpatía por él. Chris podría no ser la persona más ambiciosa del mundo, pero era fundamentalmente decente, y podía ver el estrés consumiéndolo. Si alguna vez necesitas algún consejo financiero, me encontré diciendo, hago trabajos de consultoría. Podría ayudarte a elaborar un presupuesto que funcione. La cara de Chris se iluminó con genuina gratitud. ¿De verdad? Eso sería increíble. Chloe sigue diciendo, solo necesitamos ganar más dinero, pero creo que quizás necesitemos gastar menos. Intercambiamos números y le dije que me llamara si quería hablar. Mientras conducíamos a casa, Daniel negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de que Chloe va a odiar eso, verdad? Su hermana pequeña ayudando a su esposo con problemas de dinero. Probablemente, pero Chris parece que se está ahogando, y no puedo simplemente quedarme mirando. Después de todo, Chris nunca me hizo nada. Su único crimen fue casarse con mi hermana. Daniel se rió. Eres mejor persona que yo. Probablemente lo dejaría hundirse solo para fastidiarla. No, no lo harías. Harías lo mismo que yo porque es lo correcto. Se acercó y me apretó la mano. Por eso te amo. Chris nunca llamó. No me sorprendió del todo. O lo decidió por su cuenta o Chloe se enteró de nuestra conversación y le puso fin. De cualquier manera, probablemente fue lo mejor. Ya tenía suficiente drama en mi familia extendida sin agregar asesoramiento financiero a la mezcla. Pero el gasto continuó, y también las publicaciones en redes sociales que lo documentaban. Chloe parecía estar en competencia con alguien, aunque no podía averiguar con quién. Las publicaciones se volvieron más frecuentes y más elaboradas.
Fotos profesionales de habitaciones perfectamente decoradas, vídeos de su rutina de ejercicios en su nuevo gimnasio en casa, fotos de cenas caras y escapadas de fin de semana. Todo llegó a un punto crítico 6 meses después, cuando mamá llamó con una noticia que no debería haber sido sorprendente, pero que de alguna manera lo fue. Olivia, necesito decirte algo, y no quiero que te enteres por otra persona. Mi estómago se encogió. En mi experiencia, las conversaciones que comenzaban así nunca terminaban bien. ¿Qué pasa? Chloe y Chris se van a divorciar. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina. ¿Qué pasó? No conozco todos los detalles. Chloe dice que se distanciaron, que querían cosas diferentes. Aparentemente, Chris no apoyaba sus ambiciones. Esa era la versión de Chloe, de todos modos. Me preguntaba cuál sería la versión de Chris. Lamento escucharlo, dije, y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran mis problemas con Chloe, no le deseaba la infelicidad. Lo está pasando mal, continuó mamá. La casa es demasiado cara para que ella la mantenga sola, y Chris está siendo difícil con el acuerdo de divorcio. Puede que tenga que venderla. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Es duro, dije. Esperaba. Bueno, sé que te va bien económicamente ahora. Quizás podrías ayudarla, solo temporalmente, hasta que se recupere. La audacia me dejó sin aliento. Después de años de tratarme como un fracaso, después de excluirme de eventos familiares y desestimar mis logros, querían que rescatara a Chloe del agujero financiero que ella misma había cavado. Mamá, yo. Sé que es mucho pedir, pero es tu hermana, Olivia. La familia ayuda a la familia. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde había estado esa filosofía cuando yo luchaba en el colegio comunitario mientras Chloe obtenía una beca completa? ¿Dónde había estado cuando trabajaba en empleos de ventas y recibía consejos condescendientes sobre mis decisiones de vida? ¿Dónde había estado durante los 30 años que había estado tratando de ganarme un lugar en esta familia? Lo pensaré, dije, porque no estaba lista para tener esta pelea por teléfono. Gracias, cariño. Sabía que entenderías. Chloe estará tan aliviada. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando los estados financieros esparcidos por mi escritorio. Me iba bien, mejor que bien. Podía permitirme ayudar a Chloe sin siquiera notar el impacto financiero. La pregunta no era si podía ayudar, sino si debía hacerlo. Daniel me encontró allí cuando llegó a casa, todavía mirando los papeles. ¿Mal día?, preguntó. Le conté sobre la llamada. Escuchó con la misma atención paciente que siempre me daba, pero pude ver cómo se tensaba su mandíbula mientras hablaba. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Tu hermana se endeudó tratando de mantener un estilo de vida que no podía permitirse, se está divorciando en parte por el estrés financiero que ella misma creó, y ahora tu madre quiere que pagues por sus errores. Más o menos. ¿Y qué dijo tu madre sobre todas las veces que tú podrías haber necesitado ayuda? ¿Todas las veces que Chloe recibió un apoyo que tú no tuviste? Nada, porque eso es diferente, aparentemente. Daniel se sentó frente a mí. Olivia, sabes que apoyaré cualquier decisión que tomes, pero tengo que preguntar, ¿qué crees que pasaría si dijeras que no? ¿Se enojarían? ¿Se decepcionarían? Probablemente dejarían de hablarme por completo. ¿Y eso sería una pérdida? Era una pregunta justa. ¿Qué estaría perdiendo exactamente? Llamadas telefónicas ocasionales en las que me hacían sentir inadecuada. Invitaciones a eventos donde me trataban como un segundo plato. El privilegio de ser el chivo expiatorio de la familia. No lo sé, dije honestamente. Una parte de mí piensa que sería un alivio, pero siguen siendo mi familia. Estar emparentado con alguien no les da el derecho a tratarte mal, y no te obliga a permitir sus malas decisiones. Tenía razón, por supuesto, pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son dos cosas diferentes. Pasé los siguientes días luchando con la decisión. Hablé con Megan, mi mejor amiga, que fue característicamente directa. «Estás loca», dijo cuando le conté sobre la petición de mamá. Estas personas te han tratado como basura durante décadas, y ahora quieren que pagues por el privilegio. Diles que se vayan a freír espárragos. Pero también me encontré pensando en Chris,
que parecía tan estresado y abrumado en el supermercado. Y a pesar de todo, sí sentía lástima por Chloe. El divorcio es difícil para todos, incluso para las personas que se lo buscan. Al final, fue una conversación con la hermana de Daniel, Eva, la que me ayudó a ver las cosas con claridad. Eva era terapeuta especializada en dinámicas familiares, y tenía una forma de cortar la confusión emocional para llegar al meollo del asunto. La pregunta no es si puedes permitirte ayudar, dijo durante la cena una noche. La pregunta es si ayudar sería realmente útil. ¿Qué quieres decir? Si rescatas a Chloe, ¿qué aprende? ¿Que sus decisiones no tienen consecuencias? ¿Que siempre puede contar con otras personas para solucionar sus problemas? ¿Eso es realmente ayudarla? ¿O es simplemente permitirle que continúe tomando malas decisiones? Pero si no la ayudo, podría perder su casa. Podría perder la casa que compró con dinero que no tenía para impresionar a gente que ni siquiera le gusta. ¿Sería eso realmente lo peor del mundo? Eva tenía razón. Ayudar a Chloe a evitar las consecuencias de sus elecciones no le enseñaría nada ni cambiaría su comportamiento. Solo pospondría el ajuste de cuentas y probablemente lo empeoraría cuando finalmente llegara. Llamé a mamá al día siguiente y le dije que no le daría dinero a Chloe. La reacción fue más o menos la que esperaba: dolor, ira, acusaciones de egoísmo y deslealtad. Mamá lloró y dijo que estaba decepcionada de mí. Mark se puso al teléfono y me sermoneó sobre las obligaciones familiares. La propia Chloe llamó más tarde esa semana, y nuestra conversación fue aún peor. No puedo creer que me abandones así, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. Soy tu hermana, Olivia. ¿Cómo puedes verme perderlo todo y que no te importe? Si me importa, dije, pero darte dinero no resolverá el verdadero problema. ¿Qué verdadero problema? El problema es que estás viviendo por encima de tus posibilidades y lo has estado haciendo durante años. Darte dinero ahora solo te permitiría seguir cometiendo los mismos errores. ¿Así que vas a dejar que pierda mi casa para darme una lección? ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que ha aprendido que a veces amar significa decir no. Me colgó. Los meses siguientes fueron difíciles. Chloe terminó perdiendo la casa. No podía pagar la hipoteca sola, y Chris se negó a seguir pagando por una casa en la que no vivía. Se mudó a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad y tuvo que vender la mayoría de los muebles caros que no cabían. Mamá y Mark estaban furiosos conmigo. Dejaron claro que me culpaban por las dificultades de Chloe y que ya no era bienvenida en las reuniones familiares. La ironía no se me escapó. Estaba siendo castigada por el mismo comportamiento que siempre habían recompensado en Chloe: cuidar de mis propios intereses. Pero algo inesperado sucedió a medida que pasaban los meses. Sin la presión de mantener ese costoso estilo de vida, Chloe comenzó a parecer más ligera de alguna manera. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y más genuinas. En lugar de mostrar compras caras, publicaba fotos de libros que estaba leyendo, paseos que daba, comidas que cocinaba en la cocina de su pequeño apartamento. Consiguió un nuevo trabajo en una empresa más pequeña que pagaba menos, pero ofrecía un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Comenzó a ir a terapia para lidiar con el divorcio y su estrés financiero. Adoptó un perro rescatado, un pequeño mestizo desaliñado llamado Charlie, que aparecía en casi todas las fotos que publicaba, generalmente con una expresión de absoluta felicidad. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, me la encontré en el mercado de agricultores del centro. Estaba comprando verduras y parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Olivia, dijo, y no había ira en su voz, solo sorpresa. Hola, Chloe, ¿cómo estás? Bien, en realidad. Muy bien. Señaló su bolsa de compras llena de productos frescos. Estoy aprendiendo a cocinar. Resulta que es bastante terapéutico. Eso es genial. ¿Te ves en paz? Ella se rió. Esa no es una palabra que nadie haya usado para describirme antes, pero sí, creo que lo estoy. Perder la casa fue horrible en su momento, pero me obligó a averiguar qué quería realmente en lugar de lo que pensaba que se suponía que debía querer. ¿Y qué es lo que quieres? Simplicidad. Creo que una vida que me quede bien, en lugar de una que se vea bien desde fuera.
Hablamos unos minutos más, y fue la conversación más genuina que habíamos tenido en años. Cuando nos separamos, me abrazó. Estaba muy enojada contigo por no ayudarme, dijo. Pero creo que tenías razón. Necesitaba resolver esto por mi cuenta. No fue exactamente una disculpa, pero fue un reconocimiento, y fue más de lo que jamás esperé obtener. Eso nos lleva a hace 3 semanas, cuando mamá llamó con otra invitación. Voy a llevar a Chloe a cenar por su cumpleaños, dijo. Solo una pequeña celebración en ese nuevo lugar del centro. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Era una rama de olivo, y ambas lo sabíamos. Mamá estaba lista para tenerme de vuelta en el redil familiar ahora que la crisis había pasado y se había demostrado que yo tenía razón al no permitir las malas decisiones de Chloe. Lo pensaré, dije. Por favor, hazlo. Significaría mucho para Chloe y para mí. Al final, decidí ir. No porque estuviera ansiosa por reincorporarme a la dinámica familiar, sino porque tenía curiosidad por ver cómo habían cambiado las cosas, y quizás porque quería ponerme a prueba, para ver si podía sentarme en esa mesa y mantener los límites que tanto me había costado establecer. Lo que nos lleva anoche, sentada en ese bistró carísimo, escuchando a mamá hablar con entusiasmo sobre la fiesta de inauguración de Chloe del año anterior. La fiesta de inauguración de tu hermana Chloe fue encantadora, dijo mamá, cortando su salmón. ¿Cuándo te vas a poner al día? La pregunta me golpeó como una bofetada. Aquí estábamos, supuestamente celebrando el cumpleaños y el nuevo capítulo de Chloe. Y mamá no pudo resistirse a lanzarme una indirecta. Después de todo lo que había pasado, después de que la propia Chloe hubiera reconocido que su antigua vida había sido insostenible, mamá seguía presentándola como el estándar al que yo debía aspirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada había cambiado realmente. Mamá podría estar dispuesta a tenerme de vuelta en la mesa, pero todavía me veía como la hija decepcionante que necesitaba ponerse al día con su exitosa hermana. El hecho de que el éxito de Chloe se hubiera construido sobre deudas y engaños no importaba. El hecho de que yo hubiera construido una vida genuinamente estable y feliz no registraba. La miré, sentada allí con su tenedor levantado, esperando a que me disculpara por mi casa más pequeña, mi vida más tranquila, mis diferentes elecciones, y me di cuenta de que había terminado de disculparme. Yo organicé la mía el año pasado, dije con calma. Simplemente no estabas en la lista de invitados. Su tenedor se congeló en el aire. El silencio que siguió fue profundo. La copa de vino de Chloe se detuvo en sus labios. Mark levantó la vista de su teléfono con genuina sorpresa. Incluso otros comensales parecieron sentir que algo significativo había sucedido. El rostro de mamá pasó por varias expresiones: confusión, dolor, ira y, finalmente, una especie de dignidad herida. No entiendo, dijo finalmente. Compré una casa hace 2 años. Daniel y yo tuvimos una fiesta de inauguración el año pasado. Fue encantadora. Unas 40 personas, todas las cuales realmente se preocupan por nosotros. No fuiste invitada porque has pasado los últimos 30 años dejando claro que no te importa mi vida a menos que te haga quedar bien. Olivia, dijo Chloe en voz baja. Tal vez deberíamos. No, dije, sin apartar la vista de mamá. Estoy cansada de fingir que esta es una dinámica familiar normal. Estoy cansada de ser tratada como un premio de consolación y luego esperar que esté agradecida por migajas de atención. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi hija. Te amo. ¿De verdad? Porque el amor no es solo un sentimiento, mamá. Son acciones. Es estar presente. Es estar orgulloso de alguien por quien es, no decepcionado por quien no es. Estoy orgullosa de ti, dijo. Pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo? ¿Cuándo has estado orgullosa de mí? ¿Cuándo me gradué de la universidad trabajando en 2 empleos? ¿Cuándo empecé mi propio negocio? ¿Cuándo me casé con un hombre maravilloso que me ama? Porque no recuerdo ninguna celebración por esas cosas. Las lágrimas corrían libremente ahora. No sabía que te sentías así. Eso es porque nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupada comparándome con Chloe y encontrándome deficiente. Me volví hacia Chloe, que miraba su plato. Y tú lo permitiste porque te hacía sentir especial ser la favorita.
Chloe levantó la vista y vi algo que podría haber sido vergüenza en sus ojos. Olivia, yo. No te culpo por eso, continué. Éramos niñas, y los niños aceptan el amor de donde pueden obtenerlo. Pero ahora somos adultas, y he terminado de jugar a este juego. Me levanté y puse mi servilleta en la mesa. Tengo una casa hermosa con un esposo que me adora, un negocio exitoso que construí yo misma. Tengo amigos que me valoran y una vida que me hace feliz. No necesito ponerme al día con nadie, porque no estoy en una carrera. Saqué mi cartera y dejé suficiente dinero para cubrir mi comida y una generosa propina. «Feliz cumpleaños», Chloe dije. «Espero sinceramente que encuentres lo que buscas». Y luego, me fui.